que eligieran el favorito. Y eso fue la primera exhibición. Next. These are just early exhibitions that we did with children because the actual museum, when I bought the building, was in a very deprived area, and we wanted children not to abuse the building but to understand it. And some of the children had never been into a museum, so we got them involved in special projects. Que esto fue exposiciones que hicieron muy al inicio, que porque cuando ella compró el edificio estaba en una zona marginada y que ella no quería que los jóvenes o los niños fueran a rayar el edificio o lo que fuera. Entonces lo que hicieron fue involucrarlos dentro del museo y que los hicieran participar en proyectos para que se sintieran parte de y que fueran también colaboradores. Next. This is a Bill Gibb exhibit. Bill Gibb was a wonderful Scottish designer that died, and we were one of the first people to exhibit some of his clothes. Es otra exhibición que hicieron de un diseñador escocés, Bill Gibb. Si tienen oportunidad de ver su trabajo, también un gran diseñador, y tuvieron la fortuna de hacer la exhibición de él antes de que falleciera. Next. Kay, I don't know how many of you deal with hand sewing and tapestry. Kay Fassett, who's originally Californian, does wonderful tapestry designs and beautiful quilts, and this was an exhibition that we had in the museum of his work, and we were absolutely inundated with the number of people that visited. Esta exhibición que tuvieron fue de un diseñador textil americano originario del estado de California, se llama Kay Fassett, y bueno, dice que quien trabaje con textiles, que vale la pena obviamente buscar su trabajo y demás, y tuvieron esta exhibición y que se sorprendieron de la cantidad de personas que fue a verla y que conocían el trabajo de este diseñador textil. Next. Missoni. Lo de la casa de Missoni, que muchos de ustedes ya la conocen. Fue otra exposición como tipo retrospectiva que tuvieron en el museo. Next. Anna Sui, which I think might have been last year, or maybe the year before. The years get muddled up. No, it wasn't this year. I think it was last year. Bueno, Anna Sui, que como diseñadora americana, ella es mi diseñadora americana favorita. Quien no la conoce, les recomiendo ampliamente que busquen. Hicieron una retrospectiva en el museo el año pasado porque su trabajo no ha recibido el reconocimiento que merece. Muchísimas de las tendencias bohemias que vemos ahorita y que hemos visto a través de los años en pasarelas y revistas son gracias a Anna Sui. Entonces decidió Zandra junto con el curador del museo que era importante hacer esta retrospectiva sobre ella. Next. And then we had a Rebozo exhibition, and we had the fabulous Frida Kahlo outside on our poster. Bueno, como pueden ver, Zandra tiene un cariño muy especial para México y su cultura y todo lo que representa. Entonces, también tuvieron una exhibición del rebozo, en el que obviamente tenían de diferentes tipos, el uso y toda la cultura y tradición del rebozo, y la imagen que decidieron utilizar para el rebozo fue de una foto de Frida Kahlo. Next. I get involved in various things. In also, once one becomes well known, you get, I've been involved in helping with people being aware of cancer, and I've helped with both that in London and in San Diego. Next. Bueno, ella, aparte del trabajo que ha hecho textil, de moda, el museo, le gusta también pues hacer trabajo altruista, ¿no? Y ella fue como embajadora de la campaña de cáncer de seno en Inglaterra, y también ha colaborado con la Asociación de Cáncer en San Diego, que es donde Zandra reside parte del año. Well, this is me with my partner, Salah Hassanin, and we live part of the time in San Diego, and then my real work is in London, but we've helped here building the heart hospital at UCSD and helping them raise the money to build it.
Aquí esta fotografía es con su pareja Salah Hassanin. Él fue el presidente de los estudios Warner Brothers durante muchísimos años y viven parte del tiempo en San Diego, y esta es una foto de ellos de cuando ayudaron a construir el edificio del centro cardiovascular en UCSD, aquí en San Diego. Next. And this is also people making women aware of getting blood clots and things like that, which is something terribly important. So this is called Go Red for Women, and making women aware of things that can happen with heart attacks and things. Entonces, la asociación de Go Red, que lo Strokes. Yes, that's the right word. Que el propósito es hacer consciente a las mujeres que también pueden tener enfermedades cardiovasculares y que pueden tener infartos y demás. Entonces ella ha trabajado mucho con esa asociación Go Red para que las mujeres se revisen y tomen conciencia y estén alerta, ¿no? Next. By being in San Diego, I've been involved with doing work with the opera. I was first asked to do the magic flute, of which I did just the costumes with the animals, and then I was asked to do the pearl fishers and Aida. Estando ella viviendo en San Diego, le ha pedido en la ópera de San Diego que colabore. Entonces las óperas en las que ha participado ha sido Pearl Fishes, Aida and magic flute. Y la flauta mágica durante su tiempo en San Diego. Next. So that's the magic flute. La flauta mágica. Magic flute with the fairy princess. La princesa dentro de la flauta mágica, el personaje. And that was Sarastro, who represented the sun. So I gave him a big sort of golden punk hairdo and a wonderful golden necklace. Zoroastro, que representa el sol dentro de la ópera, y dice que le quiso dar el cabello con un look punk naranja. Next. Oh, Queen of the Night, who came down on the moon. De la reina de la noche que ascendió sobre la luna. And those were her servants, who I gave headdresses that were like at the different stages of the moon. Dice que estos son los personajes que eran como los sirvientes de la reina y que decidió hacer los tocados como las diferentes fases de la luna. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, luna menguante o creciente, ¿no? Next. And that's the Birdman. El hombre pájaro. I'm trying to think. And then, and this is Monastatos, who in Mozart's day was black, but he's coloured, so I decided that he'd be blue. And all his slaves were blue as well. Dice que este es el personaje Monostatos, y que originalmente era de piel oscura, entonces ella decidió hacerlo azul y también los personajes alrededor de este personaje hacerlos azules. And all those heavyweight points on him are all fabulous rubber. Ahí dice que todos los picos que ven, que todos están hechos de plástico. Entonces, next. Oh, those are the animals in the magic flute. Todos los animales que salen, el león, el rinoceronte, el cocodrilo. Next. And more animals. Más de los animales dentro de los vestuarios de la ópera. And Sarastro with his golden priests. Zoroastro, que es el sacerdote dorado dentro de la ópera. And then that's the Pearl Fishers. Esta es la ópera Pearl Fishers, que la hizo en San Diego, en Florida, en San Francisco y en Nueva York. Different drawings of the columns in the Pearl Fishers. Y son dibujos de ella para la escenografía de esta ópera en las diferentes ciudades. And the actual pearl fishers fishing for pearls. I haven't got a clue if they really fish for pearls like that, but I drew them from a catalogue.
Dice que estos son los dibujos de los pescadores de perlas parados en unos estantes, que ella no tiene idea si es como pescan para las perlas, pero que ella sí los quiso representar y diseñar. Next. And that's the priestess. Esta es la sacerdotisa dentro de la ópera. Next. And that's the priestess as she enters into the, as she comes in with the first scene. Es la sacerdotisa en la primera escena de la ópera cuando va entrando. Then that's Aida when the victorious, I can't remember his name, walks in, comes in on an elephant. Es la ópera de Aida con una entrada triunfante de un personaje dentro de la ópera. And that's another scene with using the eye and making it look like prison. Ella utilizó el ojo de Isis como escenografía y quiso representar como una prisión dentro de la ópera. And then that's just again the different priests and the guy in the middle who's the hero of the whole piece. Esos son los diferentes personajes y el héroe en la parte central de la foto de abajo. And then here, my original drawings are like the one here where I base them on Egyptian, from the Egypt, and where the women had their breasts showing. And then I did this for Houston, and Houston said, you can't have their breasts showing. I said, well, I never intended them to have their breasts showing. I thought they could wear flesh bathing costumes and have them painted to look like breasts. And Houston said, you can't, because it's the Bible Belt, and you can't do that. So everything had to be raised. Dice que estos vestuarios cuando los diseñó, pueden ver que traen los senos descubiertos las mujeres, entonces que cuando ella presentó los dibujos, dijeron, no, es que no puede ser de esa manera, no pueden estar expuestas las mujeres. Dijo, no, es que esa no era mi intención original, yo pensé que podrían traer trajes de baño o leotardos, por ejemplo, color piel, y podemos pintar como si estuvieran expuestas, y le dijeron, no, o sea, tiene que ser a fuerzas todo tapado. Entonces, aquí ya fue la representación como quedó al final. Next. Lots of pleating. Que diferentes plisados y demás que hizo en los vestuarios. And then I used all my prints that I'd done in the 80s and used them printed on leather to make the leather skins that went over them. They were all printed in my studio in London. Sé que para estos vestuarios están hechos en piel y que utilizó sus estampados de los 80s y los imprimieron en su estudio en Londres sobre piel, que era algo que ella no había hecho antes. And then when they condemn the hero, I made them like as if they were evil birds, and they had these cloaks over the top of them. Cuando condenaron al héroe, que lo hizo simular como pájaros y traer como unas cloacas, como unas capas, y que parecieran como pájaros, como si lo estuvieran, como atacando, rodeando. So I was in San Diego and a lot of people weren't taking notice of my work, and then suddenly, after I was doing opera